Hola, ¿cómo están amigas y amigos? En esta ocasión, en el segundo episodio de Historias que Valen, nos encontramos con nuestra compañera Mon Miranda y un gran invitado, a título particular, un personaje de una gran historia con muchas cosas que aprender de él, pero sobre todo de aprender de su sensibilidad como artista. ¿Qué más que darle la bienvenida a Adolfo Alejo? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me da gusto también compartir un poco de lo que ha sido mi vida artística. Adolfo, además de que, fíjense, algo bien interesante, él y yo compartimos orígenes similares en escuelas y demás, pero el talento pues no se nos da a todos. No, él ha hecho una gran carrera artística como violinista y maestro de orquesta. Cuéntanos un poco desde que nos conocimos en la escuela, cómo ha sido tu camino hasta donde te encuentras hoy. Bueno, pues curiosamente hace un rato estábamos comentando que mi llegada a la música fue una llegada un poco accidentada pues sí, yo soy el primer músico en mi familia. Yo desde la primaria, pues la verdad es que siempre fui un niño hiperactivo y bueno, por azar del destino llega la información a mi familia de que se estaba formando una orquesta juvenil e infantil en Cuernavaca y pues bueno, de ahí me llevaron un poquito a la fuerza. Empiezo y a los 2-3 meses de que empiezo yo con la música, me empieza a gustar. Tuve así flechazo con la música y desde ese momento yo dije, tengo que ser músico, o sea, mi carrera va a ser así. Sigo en la orquesta hasta el año 2002 me parece. Después obviamente empiezo a tener estudios más formales, ¿no? Me voy a la Ciudad de México, estudio de manera extraoficial en la Escuela Superior de Música de Limba, de Conaculta. Y bueno, así se va dando toda esta situación. Empiezo a tener cursos en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa. Y pues bueno, durante estos primeros años de mi carrera, tomo 3 concursos nacionales de violín que organizaba la UNAM, el concurso Hermilo Novello. En los 3 concursos quedo como finalista, gano, primero, segundo y tercer lugar en diferentes años. Okay. Y bueno, y dije, bueno, es que creo que la música es lo mío. Recibo una beca, gracias a un festival que se hace en Houston cada año, recibo una beca y una invitación para hacer mis estudios en los años 2009, 2010 y 2011 en Nueva York. Y bueno, ahí hago el cambio, de hecho, de violín a la viola, que son instrumentos prácticamente hermanos. Y ahí se empieza a dar. Cuando yo retomo mis actividades en México, gano la plaza en la Filarmónica de la UNAM y ahí me quedé pues casi 5 años. Como miembro de la FUNAM, pero siempre tuve como esa espinita de decir, es que yo me veo más que como músico de orquesta, me veo o como solista o en algún momento ya como director, ¿no? Entonces, bueno, renuncio a la FUNAM y empiezo a hacer carrera, o sea, me lanzo y digo, bueno, pues no es como muy seguro, pero quiero probar. A la aventura, pero bien. Exacto. Y bueno, tuve la gran ventaja de tener un amigo en Italia, un violinista italiano, Davide Aloña, que creyó en mí desde el principio y me invita a una primera gira en el año 2014. Hago una gira en Italia, una gira de 8 conciertos, y bueno, a partir de ahí fue un efecto dominó. Me invitan en una ciudad, luego me invitan en otra y se empieza a pasar la voz, ¿no? A ver, estamos platicando que eres un trotamundos de la música. ¿Cuántos países has llevado tu arte? Pues yo creo, la verdad es que no te podría decir ahorita el número exacto, pero yo creo que más de 25 países. Wow. Sí, no, y la verdad es que ha sido algo muy padre el poder dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Creo que no todos tenemos la suerte de decir que trabajamos y que nos pagan por hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces, pues sí, el conocer varios países, varias culturas, pues ha sido una de las cosas más enriquecedoras, ¿no? Tanto como persona como profesionista. Yo siempre voy a estar muy agradecido, por ejemplo, con uno de los países que más me apoyaron en un inicio fue Polonia. Okay. Igual, me invitaron como solista en una orquesta y en el concierto habían 2-3 directores de otras orquestas polacas que fueron a escucharme y también efecto dominó, me empezaron a llamar y bueno, se fue dando así hasta el 2016, que fue el parteaguas en mi carrera, porque recibo una invitación para presentarme como solista con la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Berlín, que es la orquesta más importante a nivel mundial. Entonces, hago este concierto y pues a partir de ahí, digamos, que doy el salto, donde, como diríamos en la música, a las grandes ligas, ¿no? Tomo los estudios de dirección y bueno, a partir de ahí, bueno, ya abrir festivales importantes en Europa, en Estados Unidos, en China, siempre obviamente lo que siempre he tratado es nunca olvidarme
acordarme ni de dónde nací, ni de dónde salí, y hacer algo, ¿no? Yo vengo constantemente a Cuernavaca, ofrezco clases maestras gratuitas a alumnos de escasos recursos, organizo conciertos a beneficio de algunas causas, porque pues también se trata de eso, ¿no? De que lo poco o mucho que uno ha logrado en la vida, pues se pueda compartir, ¿no? Hasta la piel chinita ya me pusiste, Adolfo. Realmente creo que la música es un sentimiento. Creo que puedes conectar con muchísimas personas a través de una melodía. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que a ti te hace sentir tocar la viola? Porque a nosotros creo que, pues cuando lo escuchamos se siente padrísimo, nos relajamos, pero ¿qué sientes tú al poder interpretar? Bueno, lo primero es que cualquier artista, independientemente del arte al que se dedique, ¿no? Pintores, músicos, bailarines, escultores, escritores, ya sea como ejecutante o ya sea como creador, estamos creando algo intangible, algo que la gente no puede tocar. En el caso de la música, no se puede tocar y no se puede ver, solamente se puede escuchar. Que el hecho de que entre por este sentido y te hagas sentir sentimientos, emociones, estados, cambiar el estado de ánimo incluso de la misma gente, pues es el mejor regalo, ¿no? Yo cada vez que voy a dar un concierto que voy a dirigir, yo le comento a los maestros de la orquesta, cuando veo que están tocando, obviamente son profesionales, ¿no? Pero están tocando un poquito ya como, pues si cada semana tocan un concierto, llega un momento que ya lo hacen hasta como en automático, ¿no? Sí. Y yo siempre les digo, acuérdense que hoy en la noche hay gente que tenga o no tenga los recursos, pagó un boleto por venir a verlos y le estamos regalando algo que nadie más le va a regalar y que después va a quedar en su cabeza y en su corazón. Y es una experiencia de vida, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que más me gusta. Y obviamente pues está una parte también un poco más hacia la vanidad, como cualquier artista, pues en su momento como director o como solista decir, bueno, pues es como en ese momento eres el centro o el foco de atención de la gente, pero otra cosa que siempre tomo es que eres el centro de atención, pero tienes mucha responsabilidad porque mucha gente, en específico niños y jóvenes, vienen detrás de ti. Entonces tienes que ser un ejemplo para ellos, ¿no? Qué bonito que nos puedes compartir esto, porque creo que muchas personas nos podemos sentir identificados y poder compartir este mismo sentimiento por la música o por algún género en específico. Pero también platícanos, Adolfo, ¿cuál sería una experiencia que te haya marcado en toda esta trayectoria musical que has llevado? Bueno, profesionalmente, como les decía, mi debut en la Filarmónica de Berlín, allí conocí a grandes artistas que yo me acuerdo de niño los veía en videos, ¿no? Pero creo que la experiencia más importante, ¿no? En tanto profesional como emocionalmente, fue un concierto que yo debuté como solista en Rusia. Y en ese año, desafortunadamente, mi papá ya estaba muy enfermo. Él entra al hospital en el año 2014. Yo tenía el viaje en puerta, de hecho, estuve a punto de cancelarlo y mi papá me dijo, ¿sabes qué? No lo canceles, es trabajo, yo te voy a esperar para cuando regreses. Tomo el concierto, me voy a Rusia y durante la semana que tuve ensayos, mi papá, pues caí en coma. El estado de mi papá se pone cada vez pues menos optimista. Y el haber yo podido dedicar ese concierto en Rusia, aunque yo estaba a 15,000 kilómetros de distancia, que la orquesta apartara un lugar en primera fila con el nombre de mi papá, pues es lo más importante. Y cada vez que toco ahora, pues tengo eso de recuerdo, ¿no? Que ya cuando toco para él, ¿no? Entonces es como la experiencia más importante y más pues emocional, ¿no? En mi carrera. ¿Cuál crees que ha sido el sostén en esta trayectoria musical? ¿Parte de tu familia crees que ha sido un impulso para ti? Sí, de hecho, como les comentaba, soy el primer músico en mi familia. Bueno, mi hermano también, aunque estuvo él metido más en el género del rock, del heavy metal. Alternativo. Exacto, muy bueno, de hecho fueron muy reconocidos. Digamos que de estudios formales en la música, pues soy el primero. Mi mamá, bueno, siempre he pensado que mi mamá fue toda su vida una artista que le hubiera encantado ser artista y ha sido melómana. O sea, yo desde que antes de empezar en la música, ella ya tenía conocimientos, le gustaba escuchar música clásica. Eso ayudó mucho también a que yo pues aceptara en un primer momento la música, ¿no? Pero siempre me han apoyado, ¿no? O sea, mi papá en su momento, yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, no veníamos de una familia de recursos. De hecho, él tenía un taxi y muchas veces tenía que dejar de trabajar para llevarme a mis clases de violín, esperarme 1 o 2 horas afuera de la casa del maestro, llevarme a Ciudad de México a otras clases. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo de mis papás siempre tuve todo el apoyo dentro de sus condiciones y ahora pues lo veo y digo, pues lo poco o mucho que he logrado en mi carrera, creo que es una forma de decirles gracias, ¿no? No, hay una cosa que yo quiero recordar. Fito, yo tuve el placer de conocer a sus padres, a su señor padre, que además era un padre de familia, lo veíamos con respeto, que era un amor ver cómo su hijo iba trascendiendo
cómo nos invitaba a los primeros conciertos, que uno de los primeros conciertos que tuvo Adolfo fue aquí en una iglesia en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Nunca se te borra el recuerdo cuando su papá fue a nuestra casa a decirnos, oiga, mi hijo va a hacer su debut como solista. Tenías menos de 12, 14 años, y con una emoción de el saber que su hijo con todo ese esfuerzo iba a tener su primera gran representación, y que ahora, años después, podemos ver a un amigo cuernavacense con el que compartimos muchos orígenes, que ha triunfado en el mundo. Pero también cuéntanos qué te ha dado como persona el arte, la música a ti. ¿Qué te ha tocado? Pues bueno, yo creo que en el sentido más estricto, el arte, la cultura nos hace ser mejores personas, ¿no? Creo que desde la cultura griega, la música, que no es el concepto que tenemos hoy en día de que la música es solamente una de las artes escénicas, la música englobaba todo, ¿no? Era música, danza, teatro, ¿no? Todo esto. Y había algo que los griegos llamaban el ethos, y el ethos era el poder que tenía la música para cambiar el estado de ánimo de las personas. Entonces, de entrada es lo que a mí me gusta mucho de lo que me dedico, y que me ha dado esta fortaleza para siempre estar luchando por mejorar. Es la responsabilidad que yo tengo con la gente, de cuando se hizo un concierto, pues de sacarlos de esta vida, no solo en México, a nivel mundial, que ahorita el mundo es un caos total, sacarlos de esa realidad y compartir con ellos algo, como lo decías un rato, algo intangible. Olvida los problemas y salen felices, ¿no? Uh-huh. Y también una cuestión, también lo comentaba hace un rato, del poder que tiene la música y el poder que tengo yo como artista de empezar a reconstruir el tejido social de la gente, sensibilizar a la gente. En específico, y es algo que toda mi carrera he tratado de hacer, hacia los niños y jóvenes, que son los que vienen atrás, ¿no? Vamos a retroceder un poquito el tiempo, Adolfo, y quiero que te imagines a ti mismo, pero cuando tenías 12, 13 años. Ahorita que ya puedes ver toda esta trayectoria, en dónde te has presentado, estas metas que ya has cumplido, ¿qué mensaje le podrías dar a ese niño soñador con ganas de comerse el mundo, de comerse la música? ¿Qué le podrías decir? Pues mira, yo desde niño fui muy aventado, ¿no? La verdad es que no medía consecuencias y decía, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, llegando a tener muchas veces peleas, digamos, con mis maestros, ¿no? Que me decían, no quieras correr, tienes que ir con calma. Y yo quiero tocar aquí, tocar allá y así, ¿no? Entonces, si yo hablara con mi versión del niño de 12 años, le diría, qué bueno que nunca le hiciste caso a tus maestros y a tus papás, porque ¿qué pasa? La verdad es que a mí cuando me preguntaban, ¿qué quieres hacer de la música? Yo decía, pues que yo vi tal programa en la televisión, digo, en ese momento no existía YouTube ni nada de eso. Yo veía los programas del Canal 11, de Film and Arts, donde veía artistas de ese nivel y decía, yo voy a estar ahí algún día, ¿no? Y de repente le decía a mi maestro, es que ¿sabes qué? Quiero ir a audicionar a tal orquesta profesional. Oye, pero todavía eres estudiante. No me importa, voy a ir a hacer la audición. Y sí, iba y no quedaba porque era un estudiante, pero eso me ayudó a tomar riesgos, ¿no? Claro. Eso no solamente se lo diría a mi versión de niño, sino a todos los niños. Muchas veces los sueños parecen difíciles o imposibles, ¿no? Pero realmente sí pueden ser muy difíciles, pero nada es imposible. Yo siempre me acuerdo de una maestra me dijo, ¿cómo te ves ahorita? Ya teniendo yo un nivel de estudiante, pero ya a nivel profesional, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? Yo dije, bueno, quiero llegar a ser maestro en alguna escuela de las más importantes del mundo, o ser solista, o ser director. Y ella me decía, ¿y tú crees que es posible? Les digo, ¿o tú crees que es imposible? Digo, no es imposible, va a ser muy difícil por muchas cosas. Imposible no. Entonces ahora lo veo y digo, pues sí, es que eso es lo que muchas veces nos falta, y que en muchas veces las escuelas o maestros así nos dicen, vete con más calma. No, en la vida hay uno que tiene que tomar riesgos para poder llegar a lograr algo, ¿no? Acabas de decir algo en tu entrevista, querido amigo, muy importante, la reconstrucción del tejido social. Tú desde la sensibilidad del arte, también que eres un ciudadano responsable, como todos, no ajeno a las problemáticas que vivimos. Desde la óptica del artista, de la persona, ¿qué recomendarías desde la parte artística, desde la música, para que las comunidades reconstruyamos nuestro tejido social, desde tu perspectiva?
Mira, hay una idea que yo siempre trato de llevar a donde yo vaya, más aquí en México, y es la inversión en cultura tiene que ir siempre enfocada. La inversión no solo económica, sino la inversión social, logística, que implica tener una oferta cultural rica en un lugar, tiene que ir enfocada siempre hacia los niños. ¿Por qué? Había un maestro, el maestro Abreu, un gran director venezolano, que él creó el famoso sistema, que en México luego se copió y se hizo el programa de coros y orquestas juveniles de México. Yo soy una evidencia de que salí de ese programa, y el maestro Abreu decía algo: dale a un niño un instrumento musical y no va a tener tiempo de tomar un arma. Okay. Entonces, realmente ahí está la clave para contrarrestar bajar los índices de violencia, criminalidad, pues todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? De entrada, el arte, ¿qué te da? Sensibilidad, ¿no? El hecho de que yo salgo a la calle y veo que alguien tira basura o yo tiro basura, eso es parte también de ser sensible socialmente. O que si sabes qué, que vi que se cayó una persona y no voy, la ayudo, la levanto, también. No ceder el lugar en un transporte público a gente de la tercera edad o a una mujer embarazada o a un niño, es también carencia de sensibilidad social. Entonces, eso nos lo da el arte. Ahora, desde otro punto de vista, ¿en qué ayuda el arte y la cultura? Desde la parte, digamos, más científica. Desarrollamos conexiones neuronales diferentes. Eso está comprobado. Los artistas usamos el otro hemisferio del cerebro. Entonces, tengo muchos amigos que estudiaron conmigo música y no se dedicaron a la música. Son doctores, son abogados, son ingenieros, son comerciantes, son empresarios, pero ellos dicen, la música me cambió, me hizo pensar y ver la vida de otra forma. Entonces, esa es la gran importancia, y por lo cual yo siempre digo, en muchos países los gobiernos no quieren que la gente tenga acceso a la cultura porque saben el gran poder que tiene la sociedad, ¿no? Mejor tener un pueblo ignorante a tener un pueblo culto, ¿no? ¿Y qué sigue, Fito? Porque eres Fito de cariño, porque así lo conocíamos de niño. Yo así lo conozco de niño y se lo digo con mucho afecto, cariño y aprecio, pero también para Adolfo, el director, el solista, ¿qué sigue profesionalmente? ¿Dónde te ves en unos meses, años? ¿Qué retos por cumplir? Pues mira, a mis 40 años puedo decirles que ya gran parte de las metas que yo tenía de niño, yo puedo estar feliz que le cumplí, como decíamos hace un rato, sí, a mi versión de niño, ¿no? Pero obviamente soy una persona que siempre está en constante evolución, ¿no? Últimamente, pues como director, como solista, ahora pues me gustaría hacer más programas para niños, para ofrecerles clases maestras de alto nivel, en algún momento incluso probablemente crear una academia de música de alto nivel también para la comunidad que no cuenta con los recursos de irse, ya no digamos a otro país, a Ciudad de México, ¿no? Eso es una. La otra, pues obviamente siempre hay más, ¿no? Mi meta profesionalmente, pues es obviamente seguir debutando en grandes orquestas, seguir poniendo en alto el nombre de mi país y abrir la puerta para que, así como yo en su momento, sin contactos, pude, picando piedra y tocando puertas, abrir estas puertas para presentar y para hacer carrera, pues los que vienen detrás de mí, mis alumnos y los alumnos de mis alumnos, no les cuesta tanto trabajo, ¿no? Hay una cosa muy cierta. Desafortunadamente, como artistas, no solo mexicanos, latinoamericanos, tenemos ahí un pequeño, un detalle que tenemos que luchar doble por ganar nuestro lugar, por ejemplo, en los escenarios en Europa. Y no es por una cuestión de discriminación, simplemente como funciona Europa es que primero es la gente del país, y si no hay gente del país que desempeñe ese trabajo, entonces abren a la gente de la Comunidad Europea, y si no hay nadie, entonces ahora sí, a la gente de otros países. Entonces, si yo puedo hacer que esto se pueda ir abriendo y que les cueste menos trabajo, yo la verdad es que encantado, ¿no? Me hubiera gustado a mí en un momento dado tener esta posibilidad, ¿no? Acá de decir algo también súper interesante, que nos cueste menos trabajo. Finalmente, ¿qué nos recomendarías o qué recomendarías a las comunidades que tengamos que hacer para impulsar desde la ciudadanía, desde la organización, desde los padres de familia, que nuevos valores artísticos, obviamente, tanto en la música como en otras expresiones, tengan esa oportunidad de salir adelante? Mira, en lo que respecta enfocado al arte y a la cultura, y en este caso a la música, hoy en día es mucho más fácil que, yo me acuerdo cuando yo empecé, ¿no? Alguien quiere tener contacto con la música, simplemente toma un celular, una computadora, se va a una plataforma y escucha la música que quiera, con la orquesta que quiera, en la sala de concierto que quiera. Ya este mundo tan globalizado, la verdad es que es muy fácil acceder a cualquier arte, ¿no? Muchas veces la gente no se da cuenta que estamos las 24 horas en constante contacto con la música. Vas en el carro, prendes radio, música. Vas en la calle, escuchas el transporte público, tienen música. Llegas a tu casa, pones música. Estás en tu trabajo, se escucha, ¿no? Incluso hasta los sonidos más primitivos. Escuchas como lo que dicen, el canto de las aves en la mañana, al vecino cantando. O sea, estamos en constante contacto con la cultura. Entonces, como primer término es buscar un contacto
hacia estas expresiones. Y dos, los niños que quieran aprender, siempre van a haber lugares donde se puede uno pues empezar a estudiar o aprender algo. Casas de cultura, escuelas, a lo mejor no escuelas formales, pero que dan clases de música, maestros, obviamente más adelante pues ya escuelas ya más importantes, ¿no? Pero creo que hay herramientas hoy en día sin tener que ver apoyo de ninguna instancia de gobierno que los niños puedan ir a inscribirse en un lugar para aprender música, ¿no? Adolfo, y para concluir, ¿qué mensaje podrías darle a todos esos niños y niñas tan soñadores que también les interesa pues sumergirse un poquito en el mundo de la música, ya sea en el violín, en la viola o en cualquier otro instrumento? Pues la verdad es que he tenido la gran posibilidad durante mi carrera de conocer a otros artistas, no solo artistas, deportistas, artistas, gente muy exitosa mexicanos, y todos llegamos al mismo punto, y es, tú tienes un sueño, lucha por el sueño, ¿no? A lo que te dediques. Hace un tiempo estuve como uno de los 100 mexicanos más creativos en el mundo para la revista Forbes y pude compartir con muchas celebridades, con futbolistas muy famosos, o sea, mira, Guillermo del Toro, Tenoch Huerta, por ejemplo, ¿no? Todos dicen lo mismo. Si tienes un sueño, cúmplelo, sueña y hazlo. Nadie lo va a hacer por ti, entonces háganlo. Si su familia los apoya, pues eso es un gran plus, ¿no? Pero aviéntense. Yo siempre he dicho, soy un poco, en la música y en mi carrera siempre he sido fuera de la ley, ¿no? O sea, siempre es hacer lo que me decían, yo hacía lo contrario. Y precisamente ahora lo veo y digo, que bueno, hemos perdido los seres humanos la capacidad autodidacta y de aprender por nosotros mismos y de aventarnos, que muchas veces nos da miedo. No, pierdan el miedo. Este mundo tiene que ser un mundo de gente virtuosa, de gente que tome riesgos. Gente valiente. De gente valiente, exacto. Claro. Adolfo, muchas gracias por acompañarnos. Compártenos cómo te podemos encontrar en las plataformas para que las personas puedan deleitarse de todo lo que haces. Bueno, la red social que tengo donde pueden checar mis presentaciones y que es un poco que la gente entre en contacto con mi día a día es vía Instagram, y es Adolfo Alejo MX. Obviamente está el canal de YouTube que es Adolfo Alejo, y la gente que, por ejemplo, que todavía a la vieja escuela, digamos, quiera adquirir un disco en físico, y eso en todas las plataformas, Amazon, todas las plataformas donde se pueden comprar música, van a encontrar con mi nombre, José Adolfo Alejo Solís, los discos que tengo grabados. No, hombre. Ay, perfecto. No, hombre, pues qué deleite esta segunda emisión, tener a un artista en su máxima expresión, además de un cuernavacense con mucha sensibilidad, y que en esta entrevista nos das un gran aprendizaje, ¿no? Yo lo resumiría en una frase, que es perseguir con valentía nuestros sueños. Muchas gracias, agradecidos por tu tiempo, hermano. No, gracias a ustedes, la verdad es que ojalá hubieran más espacios como este para que la gente pues vea que hay mucha gente de mucho valor y que hay que seguirlos apoyando, ¿no? Muchas gracias, Alejo. Gracias, amigos, por acompañarnos en un episodio más de Historias que Valen. Nosotros fuimos Mon Miranda, Eric Salgado, y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Recuerden suscribirse, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún adelanto de los próximos episodios. Bye. Gracias.